Que Dios te bendiga, hermano y hermana, joven señorita, en esta hora. Continuaré con la segunda parte de la prédica del domingo anterior, cuyo tema es ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Esta fue la pregunta que Dios le formuló por medio de su siervo Moisés al faraón de Egipto. Decía en la prédica anterior que al igual que el faraón se resistió constantemente al llamamiento y a las ordenanzas de Dios, de igual manera muchos cristianos también se resisten hoy. Hice hincapié en cuanto a la pregunta ¿hasta cuándo? Hoy quiero continuar con la segunda parte, como les decía. Y lo último que yo les pude hablar a ustedes en la grabación anterior es acerca de esa pregunta. Y pude mencionar algunas citas bíblicas que encontramos en otro tipo de versiones de la palabra del Señor. Así que quiero repetir rápidamente esas versiones de lo que dan a entender a esta pregunta. Y la Biblia de las Américas dice: ¿hasta cuándo rehusarás humillarte? Hay muchos que se están rehusando hasta el día de hoy humillarse también delante de Dios. Dios habla hoy, dice: ¿hasta cuándo te negarás a humillarte? Dios le está hablando, les decía, a muchos también hoy, cristianos. No me estoy refiriendo a personas que no conocen del amor de Dios y de la salvación de nuestro Jesucristo. Y a pesar de que Dios les está hablando, se siguen negando a humillarse. La Nueva Biblia Viva, con sus siglas NBB, dice: ¿hasta cuándo te negarás a someterte? Muchos argumentan que no pueden, no tienen tiempo a someterse a buscar la presencia de Dios. ¿Hasta cuándo tú considerarás que va a ser el tiempo entonces oportuno para poder hacerlo? ¿O hasta cuándo tú seguirás negando esto? La palabra de Dios para todos, otra versión que se identifica con sus siglas PDT, dice: ¿cuánto tiempo vas a seguir terco? Esa palabra sí ya suena un poquito fuerte, o se escucha muy hiriente, por así decirlo, para muchos quizá. Dice: ¿hasta cuánto tiempo vas a seguir terco, sin admitir que yo soy más que tú? Dice Dios. Y la TLA, la traducción lenguaje actual, le decía, dice: ¿hasta cuándo seguirás siendo tan orgulloso? Muchos por orgullo también se resisten a no someterse a su Dios, al Espíritu Santo, a la voluntad de Dios, a los mandamientos, preceptos y leyes que Dios ha establecido para guiarnos, controlar nuestras actitudes y también hacernos saber cuál es la vida correcta que Dios quiere que nosotros llevemos ante Él. Desde luego, el orgullo hace que el hombre no se humille ante Dios. Y este fue un elemento importante que también impidió que el faraón se sometiera, se rebajara, se humillara delante de Dios. No humillarnos ante Dios es sinónimo de insensatez. O sea, que si el orgullo no hace humillarte ante Dios, seas un profesional, no seas un profesional, seas una persona que trabaja o seas una persona de empresa, seas una persona que tiene mucho dinero o poco dinero, el orgullo
no te hace humillarte delante de Dios, entonces eres un insensato. Y no lo digo yo, porque no es mi intención herirte ni lastimarte, lo dice la palabra de Dios. La insensatez es muestra de un terrible estado de ignorancia con respecto a Dios. Y hay que decirlo y reconocerlo, que el insensato es un ignorante de Dios, es una persona que carece del conocimiento divino, es una persona que no sabe en su entendimiento, tiene muchas cosas, a lo mejor de ciencia en su cabeza, en su cerebro, pero menos, lo que él menos conocimiento tiene es de Dios, de la salvación, de la vida eterna, de nuestro Señor Jesucristo. La insensatez es sinónimo de ser una persona tonta o ser una persona necia. Y no se refiere a la persona que carece de capacidad mental. No, aclaro esto. Ser una persona tonta o necia no se refiere a aquellas personas que son incapaces, porque la ley especifica que toda persona es capaz. Pero cuando la persona no es capaz de actuar por sí misma, por carecer de una enfermedad o que por un accidente quedó también con un problema mental para poder ser capaz o poder desenvolverse, no es a eso a lo que me estoy refiriendo a la palabra necio o tonto acerca de la insensatez, sino que el insensato es aquel que desprecia la razón y sigue un proceder de insensatez moral e incluso contrario a las normas justas de Dios. Dios nos enseña principios morales, Dios nos educa, Dios nos da un grado de conocimiento cultural también, para que nosotros podamos ser personas no solo respetables, sino que también respetemos a los demás. Dios nos enseña cómo hablar, cómo actuar, a no ser imprudentes, a no ser unas personas que en lugar de caer bien le caigamos mal a otras, o que en lugar de ser aceptados por la mayoría seamos rechazados. Dios nos enseña a nosotros principios morales, de conducta, de comportamiento. Lamentablemente muchos siguen actuando en su vieja naturaleza de vivir como cuando estaban en el mundo y no quieren aceptar los principios de normas morales que la Biblia nos enseña para que podamos ser también personas educadas. Así que yo te invito a ti a que leas la Biblia y que esta palabra de Dios que dice que nos instruye y nos enseña, también haga la obra por su Espíritu Santo en nosotros, aparte de todo el cosmos espiritual que también la palabra de Dios nos muestra. Así que Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, voy a leer la versión Biblia de las Américas, dice: así pagas al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. Estas son palabras del siervo de Dios Moisés para aquella nación, para aquel pueblo, para aquella gente hebrea que Dios había sacado del cautiverio egipcio. Moisés les está dirigiendo estas palabras que en cierta manera se oyen fuertes también. ¿Así pagas al Señor? Es una pregunta. ¿Oh pueblo insensato? Vuelvo a repetir, tonto, necio e ignorante, les dice Moisés. ¿No es Él, tu Padre, que te compró? Amados hermanos, nosotros fuimos comprados por un precio incomparable, no de oro, de plata, ni de piedras preciosas, ni de ningún tesoro de este mundo. Nosotros fuimos comprados a precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sangre que no tiene ningún valor con ninguna moneda de esta tierra, porque es la moneda de este mundo capaz de ser comparada con el gran valor
que tiene la sangre salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y si fuimos comprados a precio de sangre del Cordero de Dios, entonces aprendamos a no ser orgullosos, ni tampoco insensatos, ni tercos, ni necios. No rehusemos a no someternos, a no humillarnos. ¿Hasta cuándo, dice el Señor, vamos a aprender esto? Porque tengo que decirlo, lamentable y tristemente, del 100% de la iglesia que ha sido comprada con la sangre de nuestro Señor, yo me atrevería a decir que no llegamos ni a un 70% de cristianos fieles, leales, verdaderos, que han aprendido a formarse y a prepararse en este evangelio del Señor. Muchos todavía hablamos con nuestra vieja costumbre, actuamos con nuestra vieja costumbre, hacemos lo que nosotros queremos, porque el viejo hombre aún no ha sido aplacado, aún se sobresale o se sobreenaltece sobre las cosas maravillosas de Dios. Primera de Samuel capítulo 25 y su verso 25 encontramos un ejemplo de un hombre llamado Nabal. Esta Biblia latinoamericana de hoy es la versión que quiero leerles y dice así: cuando aquella mujer, Abigail, que era la esposa de este hombre Nabal, fue al encuentro de David, que después de este hombre haber tratado mal a 10 jóvenes que David le había enviado para que le dieran provisión, comida, alimento, porque él se encontraba en el desierto, y durante mucho tiempo David y su gente habían sido protectores, habían tratado bien a los siervos, a los criados de este Nabal, y David esperaba pues una respuesta desde luego también agradable acerca de este hombre, cosa que no fue así. Entonces David toma armas y va con 400 hombres a cortarle la vida a este Nabal y a sacar de raíces a todo siervo y a todo varón de la casa de este hombre. Iba a ser una gran masacre la que iba a haber, derramamiento de sangre la que David iba a provocar. Entonces Abigail, avisada por uno de sus siervos y sabiendo lo que su siervo le cuenta, cómo habían sido esta gente de David con ellos cuando estaban también en el desierto, Abigail prepara comida, alimento, uvas y panes de higo y unas cabritas también ahí guisadas, y va al encuentro de David, se humilla delante de él, se somete, cae a tierra, suplica, pide compasión y clemencia, y David pues desde luego se la otorga, pero 10 días después Dios derrama un juicio sobre aquel hombre Nabal y él muere. Eso pasa con los insensatos, eso pasa con los soberbios, eso pasa con los tercos, eso les ocurre a los que son también tontos, porque no aceptan el momento que Dios está dando de su gracia, de su clemencia, de su piedad, de su perdón, de este momento que ahora mismo nosotros estamos viviendo para ser salvos, y mucho menosprecian la salvación de Jesucristo. Tengamos cuidado. Dice entonces Primera de Samuel 25:25, ruego a mi Señor, dice Abigail, que no haga caso a este hombre indigno Nabal, porque conforme, oigan eso, a su nombre, así es él. Se llama Nabal, dice Abigail, y entre paréntesis aparece en la Biblia insensato, que es de lo que yo estoy hablando. Y la insensatez está con él, le dice Abigail. Y no solamente Abigail reconoce esto, también sus criados o los que le sirven en la casa a este hombre Nabal también saben la dureza del corazón de este hombre. Pero yo, su sierva, no vi a los jóvenes que usted, mi señor, envió. Esas fueron las palabras que tocaron el corazón de David, y ya no hubo entonces derramamiento de sangre. Lee este capítulo 25 de Primera de Samuel en tu casa y vas a comprender mejor lo que yo te estoy explicando. Proverbio 19:3, la versión Reina Valera, acerca de la insensatez también dice: la insensatez del hombre, oigan esto, tuerce su camino,
O sea que el mismo hombre tuerce su camino. El mismo hombre se maldice. El mismo hombre acarrea desgracia. El mismo hombre acarrea mal para su vida. ¿Provocado por qué? Por su propia insensatez, por su propia necedad, por no querer humillarse delante de Dios. Y Dios todavía le está dando oportunidad y le pregunta y le dice, ¿hasta cuándo? Sigue diciendo Proverbio 19:3, y luego contra Jehová se irrita el corazón de este hombre insensato. La traducción lenguaje actual de 19:3 dice, el tonto fracasa en todo. ¡Ja! ¡Qué terrible, qué tremendo! Muchos tal vez se preguntarán, ¿y yo por qué no prospero? ¿Por qué yo fracaso en todo? A lo mejor eso es tu insensatez. A lo mejor no estás siendo listo, no estás siendo inteligente. Lo contrario de esto es ser tonto. Entonces podría estar ubicado ahí. Y luego dice, Dios tiene la culpa. Sí, el hombre que desde luego fracasa en todo, va a ser a Dios a quien va a culpar, a quien va a responsabilizar, porque Él se va a considerar justo, sin culpa. El Salmo 92:6, Reina Valera 60, dice, el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. La palabra de Dios para todos, esta versión, la PDT, dice, los perversos no entienden tus planes. Ningún perverso va a comprender los planes de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque los perversos no tienen ni los pensamientos de Cristo, ni tampoco tienen la mente de Cristo. Porque en su mente y pensamientos hay solamente cosas torcidas, depravadas, alejadas y separadas del mismo Dios. Entonces por eso es que no entienden los planes de Dios para la humanidad. Son tan tontos, dice esta versión, que no pueden entender. En otras palabras, están cerrados de la mente. Pareciera ser que fueran acéfalos. Primera de Corintios capítulo 3, verso 19. La Nueva Versión Internacional dice, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito, dice el apóstol Pablo. Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Amén. Miren, Dios no es sorprendido por ninguna mente de científico o sabio, por mente natural o científica, académica, universitaria de este mundo. Dios no es sorprendido, ni tampoco lo dejan silenciado, porque Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y el verso 20 de 1 Corintios 3 dice, y también dice el Señor, conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Así que el que se crea sabio es un tonto. El que se crea inteligente, más que Dios y de las cosas de Dios, es un necio, es un insensato. Porque Dios avergüenza a los sabios, dice su palabra, de este mundo. Y lo que es no sabio de este mundo, para los sabios, esos son sabios delante de Dios. También el orgullo no solamente es insensatez, sino también es presunción. Y cuando me refiero a la palabra presunción, quiero decir es resistirse deliberadamente a su voluntad. Cuando se toman acciones o conductas a propósito, con intención de provocar ofensa o daño. Precisamente esta fue la postura de este hombre llamado Nabal. Él fue un hombre que tuvo la presunción, ya tenía la intención de provocar un daño. Él ya tenía el deseo de ofender a quien fuera.
Para Nabal, él ya sus conductas eran hechas con un propósito. Y sus siervos lo reconocen, que es un amo duro. Y hasta Abigail también lo reconoce. Como su nombre, Nabal, es insensato. Entonces también en la iglesia pueden haber hombres que ya tienen la presunción de ser personas que si van a actuar, no van a actuar conforme el pastor lo enseña, lo predica, aconseja o desde el púlpito lo está compartiendo, de humillarse ante Dios, porque para ellos esto no acarrea absolutamente nada. Son indiferentes, son duros, son reacios, se comportan mal, ellos quieren hacer lo que ellos dicen, no les importa ofender a otros, porque ellos son más importantes que otros y ellos son los que deciden qué es lo correcto hacer y lo que es incorrecto no hacer. Y a las cosas de Dios le llaman mentira y a las cosas de ellos que son mentiras les dicen verdad. Así que la presunción también es mala, hermanos. Lleguemos a la iglesia, escuchemos la palabra, recibamos el consejo, humillémonos delante de Dios, que la palabra de Dios caiga como una semilla en nuestro corazón, que esa semilla germine como toda semilla germina en la tierra, que esa semilla vaya creciendo, produzca fruto digno de arrepentimiento, que Dios nos vea con ojos de hombres de justicia y no de injusticia, y que seamos agradables siempre delante de Dios. Porque de lo contrario, no hacer esto, Dios te seguirá preguntando hasta cuándo te humillarás. Para muchos también el orgullo, es decir, esta palabra, es en vano. O en otras palabras, es ser falto de la realidad. Es no tener la razón. Y cuando esto ocurre en muchos cristianos, y a lo mejor puede estar ocurriendo en usted también, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Que más tarde o más temprano, Dios va a quebrantar su soberbia y lo va a humillar. Porque la palabra dice que todo lo que se enaltece es humillado, pero lo que se humilla será enaltecido. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios capítulo 18, verso 12, en su primera parte, Reina Valera 60, dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Y va si no, usted mismo se ha dado cuenta. Yo como pastor me he dado cuenta. Antes que uno vaya a hablar y dar el consejo de Dios, el corazón del hombre viene altivo, el rostro de la persona viene fruncido, la persona viene dispuesta en su semblante y con su apariencia a decir: aquí estoy, pero me voy a defender y yo no me dejo, porque va a ser en vano todo lo que usted me diga. Yo al final de cuentas voy a hacer lo que a mí me parece y lo que es correcto, así que hable todo lo que quiera, pero va a ser en vano. Mientras tú tomes esa postura y esa actitud, Dios seguirá tratando contigo y te seguirá diciendo hasta cuándo, y te hará saber el quebrantamiento del corazón, como se lo hizo dar a conocer a este faraón de Egipto. Te va a doler, te va a arder. Y solamente te digo algo: que Dios no te vaya a desaparecer, porque sería lo último que Dios haría en su gran piedad y misericordia al ver tu resistencia, tu insensatez, esa que te digo yo, inconsistencia para buscar las cosas del reino de los cielos y buscar más las cosas de la carne y no lo que es fruto del Espíritu. La Nueva Versión, Dios habla hoy, dice: tras el orgullo viene el fracaso. Oigan eso: tras el orgullo viene el fracaso, tras la humildad la prosperidad. Así que si quieres ser próspero, humíllate. La Nueva Versión, Biblia Viviente,
dice, primero viene el orgullo, lo que yo les decía, y luego el fracaso. Es que el orgullo va a traer fracaso, no va a traer éxito, no va a traer triunfo, no va a ser victoria, va a ser fracaso. Primero la humildad y luego los honores, dice la palabra. Así que primero la humildad y luego vas a ser enaltecido con honores también. Traducción, lenguaje actual: el orgullo acaba en fracaso. La honra comienza con la humildad. Obedece a la palabra de Dios y serás una persona agradable ante sus ojos. La pregunta de Dios, sigo insistiendo con esto: ¿hasta cuándo no querrás? Según Éxodo capítulo 10, verso 3. Esta pregunta directa es una revelación. Número uno, esta pregunta directa es una revelación de la gracia de Dios. ¿A qué me refiero? Que el hombre pareciera no querer nada con Dios. Y a lo mejor te has preguntado, ¿por qué Dios no lanza mejor un juicio sobre toda la humanidad y que se acaben todos los malos, perversos y orgullosos? Porque a lo mejor Dios está esperando que también tú te humilles y te está preguntando ¿hasta cuándo? Porque podrías estar dentro de la lista de quienes puedan recibir este juicio para que todo también desaparezca. No querramos salir en caballito blanco. Démonos cuenta que todavía somos personas que cometemos muchos errores y que necesitamos humillarnos delante de la majestad divina. Dios no envía un juicio por la maravillosa longanimidad de Dios. ¿A qué me refiero con esta palabra? Dios no manda un juicio porque Él es un Dios clemente, longánime. No manda un juicio porque Dios es un Dios generoso, lento para la ira y grande en misericordia. Dios no manda un juicio porque es un Dios lleno de gracia y dando gracia para que los hombres se arrepientan en este tiempo de gracia en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es un Dios benigno, longánime, quiere decir clemente, generoso, benigno. Por eso segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Oigan eso. ¿De qué promesa nos está hablando el Señor? De la promesa de su venida, de la promesa del arrebatamiento de la iglesia, de la promesa de las bodas del Cordero, de la promesa que vamos a ser sacados de este mundo antes de la gran tribulación. Lo que estamos viviendo hoy es solamente un principio de dolores. Pero cuando la iglesia ya no esté en esta tierra, entonces comenzará la gran tribulación. Y el que se haya quedado se lamentará por no haberse querido humillar delante de Dios y no aceptar la invitación a la pregunta directa de Dios: ¿hasta cuándo? Así que Dios es paciente para con nosotros, dice la palabra, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La traducción lenguaje actual de esta misma cita bíblica, 2 Pedro 3:9, dice: no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes. ¿Ya se dio cuenta, hermano y hermana? Dios tiene paciencia con usted. ¿Qué cosas hizo hoy que ofendió el nombre de Dios? ¿Qué cosas pensó y habló hoy que lastimó el corazón de Dios? Y Dios sigue siendo paciente para con usted y le sigue haciendo la pregunta: ¿hasta cuándo cambiarás? ¿Hasta cuándo te arrepentirás? ¿Hasta cuándo dejarás de ser un viejo hombre o una vieja mujer y permitirás que el nuevo hombre sea el que dirija tu vida? Sigue diciendo:
La versión, traducción lenguaje actual. Porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Dios quiere que vuelvas a obedecerle. El mundo no le obedece. El hombre que no conoce a Cristo no le quiere obedecer. Entonces aquí este versículo le está hablando a aquellos que conocen al Señor, aquellos que ya han vivido cerca de Él, pero que por alguna razón no han estado haciendo lo que Dios quiere que hagan y se han endurecido de corazón, y Dios les está haciendo la pregunta: ¿hasta cuándo? Así que, hermano, Dios quiere una iglesia transformada, restaurada, renovada y santificada para la gloria de su santo nombre, porque ninguna cosa común, inmunda o con mancha entrará al reino de los cielos. Dios está hablando a aquellos que lo conocen, pero que por alguna razón han descuidado su búsqueda de Dios y su relación con Dios y están en desobediencia. Dios no quiere que mueran, sino que vuelvan a obedecer, y les pregunta: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Mi hermano, esa pregunta también nos muestra el dolor de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Dios pregunta como que si su corazón estuviera siendo quebrantado con un dolor tan profundo que su corazón está entristecido. ¿Hasta cuándo? Mateo 23, del versículo 37 al versículo 39, allí en esta cita bíblica, léelo en tu casa detenidamente, encontramos el lamento, o sea, el dolor de Jesús sobre Jerusalén. O sea que el corazón de Jesús se dolió cuando Él dijo estas palabras. Y también se sigue doliendo hoy cuando ve tu necedad y tu terquedad, tu soberbia y tu resistencia para no someterte delante de Él. Verso 37, Jesucristo dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Verso 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, o sea, abandonada, deshabitada. Verso 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay dolor en el corazón de Dios cuando Él pregunta: ¿hasta cuándo? Al ver tu indiferencia, al ver tu falta de sometimiento y de humillación. También en esa pregunta, la impaciencia de Dios se manifiesta. ¿Hasta cuándo? Pareciera como que en su gran paciencia y longanimidad, clemencia, generosidad, benignidad, ya todo esto de Dios se estuviera agotando. Y pareciera ser, como a veces tú dices, y tal vez yo lo he dicho más de alguna vez, me colmó la paciencia. Pareciera ser que también ya se está agotando la paciencia de Dios al ver que el hombre pecador y su iglesia no quieren nada con Él. Tengamos cuidado, porque podría ocurrir lo que sucedió en Génesis capítulo 6. Léelo en tu casa. Génesis 6 nos habla sobre la maldad de los hombres antes que viniera el diluvio. Y en Génesis capítulo 6, verso 3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Pareciera ser que se agotó la benignidad de Dios y la longanimidad también. Génesis capítulo 7, verso 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. Dios quiere ver en ti que seas un hombre y una mujer
justa, una familia justa, un joven, una señorita justa. Entra delante de mí al arca, porque te he visto justo en esta generación. Y amados hermanos, iglesia que me escuchas, tú que a lo mejor me estás escuchando por primera vez o yo no sé, estamos viviendo unos tiempos últimos o finales donde vemos a una generación depravada, torcida, alejada del conocimiento de Dios, haciendo injusticias y cosas asquerosas y ofensivas delante del que creó los cielos y la tierra. Dios dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Dios está diciendo, yo no voy a pelear para siempre con el hombre. Yo no voy a batallar para siempre con el hombre. Yo no voy a luchar para siempre con el hombre. Yo no voy a discutir para siempre con el hombre. Yo no voy a debatir para siempre con el hombre. Todo tiene su tiempo. Y la Biblia dice que dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Así que ten cuidado. Termino con esto. Las excusas que el hombre ofrece cuando Dios pregunta ¿hasta cuándo? Solamente espero que tú no estés en ninguna de las listas de estas excusas que el hombre presenta delante de Dios. El hombre soberbio y el que se considera autosuficiente tiene muchas respuestas a la pregunta de Dios ¿hasta cuándo? Número 1. Hasta que sea el momento más oportuno, dicen algunos. En otras palabras, están dando a entender hasta que llegue el tiempo adecuado o cuando llegue a necesitarlo. Dios no te va a esperar todo el tiempo, ni toda la vida. Los tiempos de Dios están marcados. Y así como la planta silvestre en el campo muere, también la vida del hombre como la planta o como la flor se marchita. Y luego su lugar no lo conocerá más. Así que el hasta cuándo tiene que darle la respuesta hoy y no mañana. No lo tienes que pensar 2 veces. Número 2. Hasta que considere que lo merezco. En otras palabras, el hombre está diciendo hasta que yo considere que sea capaz, porque ahorita no me siento capaz. Hasta que yo considere que lo voy a necesitar, porque ahorita no me siento capacitado para poder hacerlo y le puedo fallar a él y no lo quiero lastimar. Son excusas, son pretextos, son un montón de obstáculos que el hombre va poniendo ahí para decirle siempre a Dios, no me interesas, no me haces falta, aléjate de mí, yo estoy mejor solo. Absurdo y necio. Número 3. Hasta que alcance mi propósito y metas de la vida. En otras palabras, hasta que yo sea un hombre de éxito en las empresas, de éxito en mi profesión, de éxito en mi trabajo, de éxito en mi negocio, de éxito con la familia. El éxito no es nada. Al final de cuentas nos morimos y todo lo que hayas logrado amontonar en esta vida, se queda y nada te llevas. Es mejor irte seguro con la salvación de Jesucristo, aunque todo se quede en esta tierra. Hasta que me jubile y tenga tiempo suficiente, dicen otros. En otras palabras, nunca va a tener tiempo hasta que me jubile, como que si ellos fueran el dueño de su vida y de su futuro. Y por último, cuando sienta que ya me queda poco tiempo de vida. Nadie sabe cuánto tiempo va a vivir. Nadie. Hoy te puedes ir a la cama a dormir y mañana te van a despertar y estás muerto. Hoy puedes salir de tu casa a tu trabajo y a lo mejor ya no vas a regresar. Yo he visto y he conocido a muchas personas que comiendo se han muerto. Y ojalá no te vaya a pasar a ti lo mismo también. Lo que el hombre quiere decir con todas estas excusas es cuando llegue el momento que yo estime el más adecuado. Y eres tú el que sigue siendo soberbio, terco, necio, insensato, orgulloso al negarte.
Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, os levante, os enaltezca cuando fuere tiempo. Desde luego, es el tiempo de Dios, el Kairos de Dios, no el Cronos tuyo o del hombre. Y Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Finalizo entonces con esta segunda parte, la prédica del domingo pasado: ¿hasta cuándo te humillarás delante de mí? Ahora depende de ti. Ya no depende del pastor, del apóstol, del profeta, del maestro de Biblia, ya no depende del líder, ya no depende de los cultos en el templo, depende de ti. Porque hayan o no hayan templos abiertos, tu casa se convierte en el lugar donde Dios está. Tu casa es ahora el templo donde Dios mora. Y no es solamente tu casa, principalmente tu cuerpo es el templo del Dios vivo y de su Espíritu Santo. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Nos seguimos viendo, primeramente Dios, el próximo estudio. Lean la Biblia, vuelvan a escuchar el mensaje para que capten y comprendan mejor esta enseñanza. ¿Hasta cuándo? Y ya no demores más. Apresúrate, porque ya no hay tiempo. El tiempo cada vez se hace peor y no van a venir tiempos mejores. Solamente cuando estemos con Cristo. Shalom y bendiciones para todos. Amén.